Buenas tardes, mi nombre es Kenneth Esteban Hurtado y junto con mi compañero Saiz Castro Londoño hablaremos en este video sobre el caso Lagram, Alemania contra Estados Unidos de América, que hace parte de la asignatura de Derecho Internacional Público de la Universidad Tecnológica de Antioquia. Como parte de este litigio tenemos al demandante, que es Alemania, y al demandado, que es Estados Unidos. La fecha de esta sentencia fue el 27 de junio de 2001. Los hermanos Karl y Walter Lagram son nacionales alemanes que desde su infancia residieron en Estados Unidos. Ellos estuvieron involucrados en 1992 por un robo, un hurto frustrado que no fue efectivo, en el que el objetivo era hurtar un banco y el director del banco falleció y un empleado del banco resultó herido. En 1982 ocurrió esto. Ellos fueron condenados a pena de muerte y se les imputaron otros delitos por un tribunal en Arizona. Cabe resaltar que todo esto ocurrió en la ciudad de Arizona. Los hermanos Karl y Walter Lagram fueron condenados en 1984, en el que al momento de que eso pasase ellos debieron de ser notificados que tenían un derecho de consulado en Alemania por ser nacionales alemanes, de acuerdo con la Convención de Viena. Sucede y acontece, mas sin embargo no ocurrió así, sino hasta 1992 que los hermanos se enteraron de ese derecho, no por las competencias de Estados Unidos, que les correspondía notificar sin demora ese derecho. Bueno, ellos fueron en 1999, 24 de febrero, condenaron a Karl Lagram. Alemania intervino un día antes de la fecha prevista de la ejecución de Walter Lagram, pero esto fue en vano, porque en Estados Unidos en esos momentos había una ley vigente que se llama Procedural Default Rule, que consiste en que si algo no fue alegado al principio del procedimiento, es decir, prácticamente no tiene ya una solución, se prorroga, se hace prorrogación. Karl Lagram no debió ser ejecutado, sino hasta una decisión total a la espera del fallo de la corte. Mas sin embargo fue ejecutado el 2 de marzo del 1999. El problema jurídico central radica en la falta de notificación a los detenidos alemanes sobre su derecho de contactar a su consulado. Esto nos lleva a una grave violación del artículo 36 de la Convención de Viena. Como argumento de las partes, tenemos que Alemania sostuvo que Estados Unidos violó el artículo 36 de la Convención de Viena al no informar a los hermanos Lagram sobre su derecho a contactar al consulado alemán. Dicha omisión los privó a los detenidos de una buena defensa, ya que la asistencia consular podría haber influido en las estrategias de defensa y en la solicitud de clemencia. El incumplimiento de parte de Estados Unidos a la providencia de la Corte Internacional de Justicia el 3 de marzo de 1999, que le ordenaba suspender la ejecución de Walter Lagram, constituye una violación al derecho internacional y al principio de buena fe. Se le solicitó a la Corte que ordenara responsabilidad internacional de Estados Unidos y que garantizara la no repetición, asegurando así que en un futuro las autoridades cumplieran con las obligaciones consulares. Argumentos de Estados Unidos. Estados Unidos presentó en su defensa que 1.
la ejecución de Walter Legrand ya era responsabilidad de los tribunales internos de Arizona y que el gobierno federal no podía intervenir en una jurisdicción interna. También reconoció parcialmente la violación a la norma, pero también alegó que ya habían considerado el argumento durante el procedimiento jurídico, ya los tribunales internos ya habían. También sostuvo que no era asunto de la Corte Internacional de Justicia, sino del derecho internacional consuetudinario. También afirmó que la intervención de la Corte Internacional de Justicia no era jurídicamente vinculante, sino que era más que todo una recomendación. Razonamiento jurídico de la Corte. La Corte Internacional de Justicia determinó que la Providencia sí tenía competencia plena para conocer de la controversia, puesto que ambas partes eran signatarias del protocolo facultativo, el cual le confiere obligatoria jurisdicción a la Corte para resolver disputas sobre interpretación o aplicación de la Convención de Viena. El tribunal concluyó que Estados Unidos sí violó el artículo 36 al no informar a los hermanos Legrand sobre su derecho a asistencia consular y reconociendo así que esto tiene una obligación dual, protegiendo los derechos del Estado de origen y los derechos individuales del detenido. La Corte consideró que Estados Unidos debía revisar sus procedimientos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones o consulares, reconociendo la pertenencia de la garantía de no repetición como reparación conforme al derecho internacional y de la responsabilidad del Estado. La Corte Internacional de Justicia falló a favor de Alemania, estableciendo que Estados Unidos realmente violó los derechos de los hermanos Legrand y también violó la Convención de Viena. Estableció que los Estados Unidos debió pagar una indemnización a Alemania y también esto sirvió para la reafirmación de los derechos consulares en el derecho internacional. Impacto e implicaciones futuras. Esta sentencia ha tenido un impacto muy significativo en el desarrollo del derecho internacional público, especialmente cuando hablamos de los derechos de los nacionales en un contexto de interpretación de tratados internacionales. Podemos nombrar algunas influencias generadas por esta, como el fortalecimiento en la protección diplomática, los tratados internacionales, jurisprudencia internacional, control de convencionalidad e implicaciones para la jurisprudencia nacional. Esta sentencia tiene el potencial de influir en las relaciones interestatales para fomentar cambios en la práctica jurídica y contribuir a la consolidación de nuevas normas internacionales, lo que esto podría dar como resultado un entorno más robusto cuando hablamos de la protección de los derechos humanos y la cooperación internacional. El análisis crítico de nosotros es que la sentencia de la Corte Internacional de la Justicia en el caso Legrand dejó claro lo importante que es respetar los derechos consulares y que los estados tienen que cumplir con lo que firman a nivel internacional. Este fallo no solo recuerda que los derechos humanos se deben respetar siempre, sino que incluso cuando se trata de temas penales, sino que también marca un precedente clave para cómo se deben entender y aplicar los tratados internacionales, como la Convención de Viena sobre relaciones consulares. También dejó en evidencia que los Estados Unidos tienen que crear maneras realmente efectivas para que sus ciudadanos en el exterior sepan cuáles son sus derechos, porque eso evita muchas injusticias, y el hecho de que se ordenara una indemnización muestra que no basta con admitir un error, hay que repararlo como es debido.
Y el caso Lagrán también nos muestra cómo el derecho internacional sí puede influir en cómo se relacionan los países y en cómo actúan legalmente, promoviendo un ambiente donde los derechos humanos sean prioridad y exista más cooperación entre naciones. Como estudiante, esta sentencia nos demostró que el derecho internacional no es solo teoría o un montón de reglas, sino que es una herramienta real para proteger la dignidad de las personas y buscar la justicia a nivel mundial.